Comenzamos con las últimas noticias de Ucrania. Un helicóptero se estrelló matando al menos a 18 personas, incluyendo una serie de funcionarios de alto nivel. Tenemos las últimas imágenes de la escena que muestran los restos en llamas de ese accidente de helicóptero. Un oficial de policía del servicio de policía local dijo que el helicóptero se estrelló en un pueblo cerca de la capital de Kiev. Brovary está a unos 50 kilómetros del centro de Kiev. El helicóptero se estrelló cerca de una guardería y un edificio residencial. Los funcionarios locales dijeron que en ese momento los niños y el personal estaban en la guardería, pero confirmaron que ahora todos han sido evacuados de la escena. Débora está al teléfono con nosotros. ¿Qué más sabemos? Entonces, sabemos que el ministro del Interior de Ucrania estaba en ese helicóptero y murió en el accidente. Su viceministro también ha fallecido. Y varios otros funcionarios. Es un hecho verdaderamente impactante. Creo que es la primera vez, desde la invasión a gran escala, que vemos que haya fallecido un alto ministro del gobierno. Obviamente todavía no sabemos la causa del accidente del helicóptero. Si verdaderamente fue un accidente, o si había sido derribado como resultado de la guerra. El hecho de que estaba alrededor del área de Kiev, en lugar de estar más cerca de las líneas del frente realmente activas. Bueno, eso es obviamente un factor en términos de tratar de averiguar qué sucedió realmente, pero es absolutamente impactante. Ya estamos viendo muchos homenajes en las redes sociales por parte de los compañeros del ministro del Interior. Es alguien que se mantenía increíblemente activo, yendo a los sitios, a los lugares más peligrosos del país. Lo he conocido un par de veces en mis viajes a Ucrania, una vez en Bucha, ese pueblo a las afueras de Kiev, donde recordarán esas horrendas atrocidades cometidas por las fuerzas rusas en las primeras semanas de la guerra. Y luego también lo volví a ver en la región de Kharkov, cuando estaba de visita en una de las ciudades que las fuerzas ucranianas liberaron en su contraofensiva en otoño. Una señal de cómo este es un ministro que no está sentado detrás de su escritorio, sino un hombre que estuvo absolutamente en todo el país, involucrado activamente en los esfuerzos de su país para luchar contra la invasión de Rusia. Y ahora, mirando la escena del accidente. Sabemos que los pequeños estaban en una guardería con sus profesores en ese momento, una zona residencial además. Y lo último que escuchamos es que las personas en tierra están a salvo. Bueno, eso me imagino. Por ahora suena como si hubiera sido un accidente de helicóptero. O sea, algo horrendo para los niños y los maestros de esa guardería. Es interesante que ahora que los rusos fueron expulsados de todo Kiev, se ha reiniciado una apariencia de vida normal, con los niños de regreso a la escuela. Es difícil de imaginar dado que todavía existen amenazas de misiles, que pueden volver a la escuela, pero están tratando desesperadamente de continuar con su vida. Pero esto es absolutamente aterrador. Es difícil imaginar la idea de un helicóptero cayendo, en la forma en que esto sucedió, pero es un momento realmente significativo también con la pérdida de este ministro principal. Y este ministro está viajando, como has mencionado, lo has visto anteriormente en varias partes del país en sus visitas por Ucrania. Debe de ser increíblemente peligroso viajar en helicóptero. Ciertamente, obviamente es la forma más rápida de moverse por el país. Ucrania es enorme. Y el tiempo del ministro sería muy valioso. Pero sí, cada vez que viajan en helicóptero o en auto, están poniendo en riesgo su vida, y ya sabes, estos no son militares. Ellos son civiles en trabajos civiles, que obviamente ahora tienen objetivos militares. Dado que el país está en guerra y la ley marcial está en vigor. Pero realmente todo esto enfatiza y pone en perspectiva el enorme riesgo que él o todo el gobierno está tomando al liderar a su país en esta guerra. ¿Qué tipo de daños sobre la moral del pueblo ucraniano crees que tendrán estas muertes? Esa es una muy buena pregunta, porque como dije, no creo que sea la primera vez que un alto ministro del gobierno muere, y nuevamente, no sabemos la razón del accidente. Podría ser solo un desafortunado accidente,
pero claramente, él se habría estado yendo en ese viaje. Asumimos, por alguna razón relacionada con la respuesta a la guerra, ya sea que se dirigiera al sitio de, ya sabes, potencialmente un crimen de guerra, él era muy activo en eso, en términos de liderar el esfuerzo para recopilar evidencias de crímenes de guerra. Investigar sospechas de crímenes de guerra por parte de las fuerzas rusas. Cuando iba a estos lugares, aunque recuerdo cuando lo conocí en Bucha, estaba visitando el sitio donde había varios cuerpos carbonizados, junto a un auto, que habían sido asesinados por las fuerzas rusas. Entonces, en términos del daño a la moralidad de la población, por supuesto que va a ser un gran golpe cuando, ya sabes, un alto funcionario muere de esta manera. Pero igualmente, este país ha perdido a tanta gente buena, a tantos de sus jóvenes, en la primera línea, luchando en esta guerra. Tantos civiles asesinados por estos ataques con misiles y los ataques de artillería de las fuerzas rusas. Y entonces, además de impactar la moral, me imagino que también fortalecería la determinación para continuar resistiendo. Para las personas que acaban de llegar, por favor, ¿puedes actualizarnos sobre lo que sabemos sobre lo que sucedió? Entonces sabemos que un helicóptero se estrelló en un distrito del este de Kiev. Es el distrito de Brovary, donde cayó este helicóptero. Este helicóptero llevaba en su interior al ministro del Interior, el viceministro del Interior, y varios otros funcionarios. En el terreno al menos 2 niños lamentablemente fallecieron. Este helicóptero aterrizó cerca de una guardería, y ya sabes, puedes imaginar a los investigadores en la escena ahora tratando de averiguar exactamente qué sucedió y qué derribó ese helicóptero. De hecho, el último número de muertos que escuchamos es de 18 personas a bordo de ese helicóptero cuando se estrelló. Obtendremos más información y sobre el ministro del Interior y su viceministro. Débora, gracias por ahora.